Bueno, viste que uno siempre está traduciendo apellidos y después alguien te dice los apellidos no se traducen. ¿Qué es eso de no se traducen? Uno puede jugar también con la traducción de los apellidos. Pessoa nunca detecté que tuviese traducción posible. Pesado, peso, pessoa, nunca se la encontré. Pero un apellido como Feierstein, por ejemplo, vos sabés que se busca y se encuentra. Es como una especie de piedra de celebración, porque busqué en alemán. Feier es piedra no, perdón, Stein es piedra y Feier es celebración o fiesta. Bueno, ¿es así, estimado Feierstein? Mira, más o menos. Sería correcto si dejamos el Firestein, pero Sí. en realidad viene el apellido mío, el apellido original es Feuerstein, que sería piedra de fuego. Ah, Sí, más ok. gracioso porque sería el Feuer con la Sí, U. Pero como al llegar acá se lo cambiaron por la I, no sí. estaría mal tu traducción, vendría a ser piedra de celebración. También los picapiedras los Ah, ok, tradujeron en Alemania como los Firestein, con lo ok, cual sí. sería algo así como Daniel Picapiedra. Sí, sí. Comentario sin trascendencia y sin importancia si los hay, ¿no? Digo, yo soy especialista en los comentarios sin ninguna importancia, porque ahora lo que quiero es pasar a otra cosa, digamos, preguntarte en qué estuviste pensando o a qué le estuviste dando vueltas. Sí, mira, venía pensando algo que en algún momento por ahí comentamos por encima y que tenía ganas de meterme más, que Sí. son lo que podríamos llamar, o sea, qué es lo que las sociedades, o algunas de las cosas que las sociedades hacen en momentos de angustia, de sufrimiento, ¿sí? Ajá. Y algunos riesgos en ese sentido, ¿no? Sí. Para poder pensarlos y quizás pensar en formas de evitarlos o de disminuirlos. Sí, sí. Sí, rápidamente me surge que puede ser una, si no es la primera, reacción ante esa etapa, buscar culpables. Siempre estamos buscando culpables. Exactamente, exactamente. Iba por ahí, entonces lo que quería era pensar, tratar de pensar por qué se da eso, porque si entendemos por qué y cómo lo hacemos, por ahí nos puede dar algunas herramientas para pensar Ah, cómo salirnos de ese lugar, ¿no? sí, 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 Porque sí. esta cuestión de buscar culpables, yo diría, tiene como distintos orígenes, ¿no? Por un lado, está un mecanismo que ha trabajado más el psicoanálisis y que tiene que ver con las formas más de la estructura psíquica de Ah, trabajarlo, que es lo que llama el mecanismo de proyección, ¿no? Que es claro, claro. un mecanismo de defensa que cuando no sabemos cómo lidiar con una situación, tenemos distintas formas para intentar defendernos Sí, y una de sí. ellas es ponerlo afuera, digamos, Claro, ¿no? pero La culpa la tiene otro. yo me corregiría, estimado Feinstein. Yo me corregiría y diría que en lugar de culpable, lo que estamos buscando es responsables, porque en el caso de que sucedan cosas buenas, también estamos buscando responsables. Y entonces uno, por ejemplo, dice, no, no, gracias a Dios se produjo tal cosa. Ujú. Tal cual, y tanto en un caso como en el otro, vale esta cuestión de pensar mecanismos de proyección, Sí, porque es ponerlo afuera ah, como un modo de no hacernos cargo claro, de nuestro rol sí, en sí, los hechos que ocurren, sí, digamos, ¿no? sí, De sí. que muchas cosas sí tienen que ver con conductas, con decisiones, con posibilidades, pero que nos cuesta asumir, ¿no? Entonces, por un lado circula esa lógica de los mecanismos de proyección. Y por otro lado, los pueblos han tenido a lo largo de la historia esta lógica de lo que se ha llamado el chivo expiatorio, que es Sí, el mecanismo sacrificial, ¿no? O claro, sea, si claro. alguno sufre, por ahí las cosas se resuelven, digamos, Sí, ¿no? sí, 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 es verdad. Sí, sí, es verdad, sí. Eh, Esto es lo que está detrás del sacrificio, ¿no? Esta Ajá, cosa de decir, bueno, a ajá. ver, quememos a alguno, a ver Sí, si se calman los dioses, ¿no? exactamente, exactamente. Entonces me parecía que en este origen
tanto desde el punto de vista del aparato psíquico como del funcionamiento social, de mecanismos de proyección o de sacrificio, empezar a ver cómo aparecen ante situaciones de angustia y cómo se ha estructurado también en todo el mundo y en algún sentido en nuestra sociedad también, cómo empiezan a emerger formas de proyección como formas de sacarnos de encima la angustia generada por estos cambios profundos de nuestra vida cotidiana, ¿no? Y hay un elemento que es bastante rector también de nuestras reacciones, ¿no? Que es el miedo. Un barrio, por ejemplo, que ataca a una de las personas que se infectó con el coronavirus y entonces lo chivan, lo culpan, pero es todo a través del miedo que se siente, ¿no? Claro, y los mecanismos de proyección son formas de sacarnos encima el miedo, de Eso, sacarnos de encima la angustia, de sí. pensar que si lo ponemos en otro no nos va a pasar, Claro. ¿sí? Cuando en verdad son reacciones, por eso son mecanismos de defensa, pero que no logran ningún éxito, ¿sí? En el Sí. sentido de decir, no por acusar, bueno, el presidente norteamericano podríamos decir que es un maestro de la proyección, ¿sí? En Sí. el sentido de que si no es el virus chino, es la responsabilidad de tal o Sí, cual sí, sí. grupo, pero siempre él no tiene nada que ver. Me parece que es un ejemplo o lo que vos planteabas, ¿no? Desde un barrio hasta un edificio, Sí. hasta cualquier lugar donde hay que buscar a ver quién es el peligroso, quién es el enemigo, como forma de lidiar con ese miedo de que podamos contagiarnos, ¿no? Cuando Y- en verdad ah, casi son acciones que conspiran contra nosotros mismos, ¿no? sí, Porque más aparte allá de... me haces pensar en una frase que no sé si está más allá o más acá, pero que es hacerse cargo, la dificultad que encontramos para cualquier cosa en este mundo y en esta vida de hacernos cargo. Esto me parece. Exactamente, y que ese hacerse cargo implica muchas cosas y me parece que era lo interesante a charlar Sí, para enfrentar mecanismos de proyección, ¿no? sí. Porque por un lado está el hacerse cargo de que cuando tenemos un, un evento de crisis de carácter social, como Ujú, puede ser en el caso de una pandemia, pero puede ser en el caso de una guerra o puede claro. ser en el caso de una crisis económica, Sí, solo se lo puede enfrentar colectivamente, esto es, claro. con fuertes relaciones de cooperación Mm, entre los que están viviendo esto para tratar de ayudarnos y contar con el otro, ¿sí? sí, Que es justamente lo contrario de establecer mecanismos de proyección, ¿sí? sí. Eh, No, y me me parece- quedé pensando en una sociedad como la nuestra, ¿no? Donde yo formo parte de esta sociedad, que la sensación que tengo es que caminamos en sentido inverso a hacer cosas en conjunto. Estamos siempre caminando como para cierta soledad y cierta individualidad. No tenemos una práctica social concreta. Y las veces que hemos tratado de tenerla, bueno, nos han partido al medio con las fuerzas. Sí, yo creo que tenemos las dos cosas, Quique, ¿eh? Me parece lo que uno empieza a ver, yo cuando estoy hablando con gente de distintos movimientos, en territorio, en distintos lugares, uno se Sí. encuentra con las dos conductas, porque creo que las dos están presentes en cualquier sociedad y Ajá. en cualquier ser humano, ¿no? O Sí. sea, uno se encuentra justamente con muchas conductas de proyección, pero también se encuentra con muchas conductas de solidaridad, algunos de los remanentes de esas viejas asambleas populares de los 2001, del 2001, algunas de las que siguen existiendo, empezaron a organizarse, a ayudar a la población de mayor edad Sí. con las Sí. compras o los elementos Sí. que necesitan, armar comedores comunitarios para sectores medios que quizás no lo necesitaban y ahora están en una Mm, situación de mayor necesidad. sí. Han surgido iniciativas muy, muy ricas también, muy interesantes, al mismo tiempo que surge el tipo que se entera que hay un enfermero o un médico en su edificio y Ajá. pretende que se vaya porque lo Sí. va a infectar, digamos, Sí, ¿no? O sí. sea, tenemos todo el rango de conductas, Sí. el asunto es que seamos capaces de identificarlas y tratar de inclinarnos por las más solidarias, ¿no? Que son Sí.
las únicas que pueden permitirnos enfrentar esto mejor. Pero la sensación que tengo es que ese grupo al cual vos estás haciendo alusión, siempre está perdidoso, siempre está para atrás, siempre está luchando y siempre retrocede un poquitito a pesar de que continúa la lucha y más gente se pliega a ese movimiento, pero siempre está en minoría, ¿no te parece? Yo creo que más que siempre está en minoría, que como decías antes, lo han golpeado o nos han golpeado mucho, Sí, digamos, ¿no? Por sí, un lado, a nivel político, claro, digamos, particularmente en toda la experiencia del genocidio, pero por otro lado, a nivel de un bombardeo permanente de mensajes desde sí, los medios de claro, comunicación, sí, desde los constructores de opinión, que tienden a esta cuestión más meritocrática, individualista, de que cada uno se va a salvar solo y que, claro, en una circunstancia de crisis nos deja muy aislados, ¿no? Y por sí. eso nos orienta más hacia políticas de proyección. Claro, sí, sí, no sé, esto puede constituir de alguna manera una especie de descripción, por lo menos hasta acá en nuestra charla de 10 11 minutos, una descripción de lo que hay, de lo que tenemos. Ahora, ¿cómo salimos de ciertos encierros? Porque por ahí nadie nos está diciendo que esta pandemia pasará en 2 meses o en 3 o en 5 o en 10. Nadie habla de un término para la pandemia. Entonces digo, ¿cómo reacciona una sociedad ante tanta duda? ¿Qué terminamos pensando de nosotros mismos también ante tanta duda? Sí, yo creo que hay dos o tres cuestiones ahí. Me parece que hay un excesivo foco en cómo sube cada día el Ah, sí, número de sí. casos o el número de Sí, sí. muertos Sí, y sí. muy poco foco en justamente qué cosas podemos hacer, hemos hecho, alguna gente está haciendo, Muy bien. podríamos hacer Muy bien. para llevar esto mejor, Muy ¿no? bien. Sí. Muy poca preocupación acerca de esto, de qué está pasando con el tipo que tenemos al lado, si no podríamos ayudarlo de alguna manera, Sí, sí, sí. eh, que es lo contrario de la proyección, que es poner afuera justamente la posibilidad de nuestra acción, la posibilidad de nuestra ayuda, en Ajá. ese sentido, la posibilidad de que todo esto lo podríamos llevar mejor justamente si cada uno, en vez de pensar cómo es que se puede infectar, Ahí está. pensar a cómo es que puede ayudar, ¿no? Seguro, Y hay seguro. muchas formas de ayudar y por de pronto una de ellas también es tratar más o menos de adecuarse al nuevo funcionamiento en la medida en que cada uno pueda, pero también Sí. pensar quién está necesitando qué. Sí, ahí me está gustando porque estamos saliendo no digo mero, pero estamos saliendo del puro diagnóstico y estamos, bueno, en terreno que siempre es resbaladizo, el terreno de las soluciones. A ver, aportemos una solución y estamos entrando en ese terreno, al menos en esta pequeña charla, ¿no? Es que creo que es el sentido, porque creo que uno hace diagnóstico para tratar de actuar sobre la realidad, si no se Eso. queda Sí. en solo, podríamos Mm. decir, la amargura, Sí, digamos, sí, sí, sí. del diagnóstico, y me parece que hay mucho para actuar en ese sentido, y por eso te decía que me llamó mucho la atención, porque en algunas de las charlas que me venían convocando estas semanas, Ajá, yo confiaba si podría recuperarse esa situación que se fue construyendo de acción colectiva y de solidaridad ante la crisis del 2001, ajá. y me iba enterando que en realidad eso de hecho estaba ocurriendo, que no es que era una idea que se nos ocurría, Sí, a ver sí, si hacemos y sí. recuperamos esas redes, sino que de pronto estaba gente en la reunión que me decían, somos de la Asamblea de Villaluro, somos de la Claro. Asamblea de Boedo, Sí, y muy de bien. hecho estamos hace unas cuantas semanas trabajando, ubicando a aquellos miembros del barrio que tienen más problemas Sí, o sí, que sí. no tienen quien los asista, o tratando de la gente que tiene que estar aislada, a ver cómo la atendemos, la gente que se quedó muy mal a partir de la crisis económica, ver cómo encontramos una solución si no Claro, tienen una asistencia estatal. claro, Digo, claro. empezar a componer redes, ¿no? Y lazos. Sí, bueno, pero no contamos con los medios masivos de comunicación y creo que estoy volviendo un poquitito atrás en esta charla, porque hay una especie de regodeo de cifras, ¿no? Y los medios de comunicación están
todo el tiempo haciendo hincapié en las bajas, pero no hay una difusión de algunas solidaridades que están en funcionamiento. Esto es fundamental lo que decís, Quique, porque nos pasa no solo con esta pandemia, sino en Sí, general, ¿no? Como señor. que pareciera que vende más Sí, siempre sí, sí. Sí. el mecanismo de proyección, el odio, la miseria humana que la solidaridad y genera un fenómeno de contagio, ¿no? O sea, si Claro, solo mostrás que somos capaces de hacer algo horrible, sí. es difícil que podamos entender que podemos hacer algo hermoso también, ¿no? Sí, bueno, esto es algo bastante tradicional en medios de comunicación, digamos que no es novedoso, digo yo, se me ocurre, siempre más o menos fue así. Sí, la pregunta es si se asume o no el rol de un medio de comunicación, ¿no? Porque la Ah, pregunta es si, primero, si es cierto que vende más lo horrible que lo hermoso, digamos, ¿no? Yo ajá, ahí siempre tengo mis dudas, sí, si es una constatación de la realidad o si es una profecía autocumplida, ¿no? ajá, Esto ajá, sí, vende más lo espantoso. Pero más allá de que sea cierto o no sea cierto, también hay una cuestión de responsabilidad, claro. si el rol de un medio es solamente hacer lo que vende más, Mm. o si hay una responsabilidad de otro tipo en incidir en las conductas sociales. Dani, te mando abrazo grandote. Me encantó esta charlita. Va, Ah, bien. yo escucho. Me encantó escucharte. Dialogamos, Sí, dialogamos. bueno, te Un mando abrazo. abrazo grandote, gracias, eh. Gracias a vos. Bueno, lo escuchaste a Daniel Feierstein, o Firestein, porque viene de fuego, pero después se escribió distinto. Bueno, no sé para qué me meto en estos berenjenales. Estuvo acá Daniel Feierstein. ¿A dónde? Acá.